Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 23. Leemos la palabra del Señor como está escrita. Donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Puede sentarse y darle palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Préstenos atención unos minutos, amados hermanos. Queremos ser breves en esta tarde, así que preste atención a la palabra del Señor. La palabra, amados hermanos, a la cual le hemos dado lectura, como le decía, de alguna manera es una porción muy conocida, amén, pero en la cual tenemos aún mucho que aprender de la palabra de nuestro Dios. Y a través de los tiempos hemos conocido que de un versículo, de una palabra escrita, amados hermanos, se puede aprender tanto, de lo cual muchas veces podemos quedar hasta sorprendidos. Y es que esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra, amados hermanos, tiene poder sobre la vida del hombre. La porción que estamos leyendo, haciendo un pequeño repaso acerca del muchacho lunático, o aquel muchacho, amados hermanos, que estaba poseído por un espíritu, como Cristo lo dice, donde hemos leído, espíritu mudo y sordo, el cual venía a este muchacho, le poseía y intentaba muchas veces arrebatarle la vida. Amén. La Biblia lo declara, le describe de esta manera, y llevándolo al Padre en su angustia, en su desesperación, a los discípulos, a Cristo para que lo liberaran, amados hermanos, mas no encontrando a Cristo a primer lugar, sino los discípulos empiezan a orar por él. Leemos en la Biblia que no pudieron hacer la liberación, y Cristo les dice, amados hermanos, al final, ¿por qué no pudieron liberarlos? Pero si nosotros analizamos la forma en la que Cristo intercede, amados hermanos, no se trata solo de llegar y orar por una persona. No se trata solo de llegar y poner manos para ver qué sucede. Gracias a la bendita misericordia de nuestro Dios, a través del tiempo que estuvimos ahí aprendiendo con el pastor, me acuerdo que en diferentes ocasiones no llegamos de un solo a poner manos, o llegó solo a poner manos por las personas, ya sea que estuviera poseída o enferma. Muchas veces había que conversar con la persona para saber qué había atrás de aquello, con los familiares, amados hermanos. ¿Por qué? Porque las situaciones que suceden en la vida humana no son casualidad. No es que iba pasando por la calle y me cayó una enfermedad o fui poseído por un espíritu inmundo. No es, amados hermanos, que de repente estaba tranquilo y algo raro vino sobre mi ser. No, todo tiene un trasfondo, y es muy importante conocer el trasfondo de la situación para saber si se puede ayudar a la persona con oración, o es necesario darle un consejo para que ella misma provoque la misericordia bendita del Señor. Un procedimiento el cual podemos tomar como ejemplo es el de los médicos. En algunos lugares, cuando el profesionalismo está presente, cuando las personas llegan, le preguntan qué estaba haciendo, qué fue lo que comió, dónde estuvo, dónde ha estado, para saber de dónde provino la enfermedad que tiene, si es una infección, un envenenamiento, o es algo más allá de lo que los ojos aparentemente puedan ver, amados hermanos. Pues así es también en el Evangelio. Cristo llega y encuentra a la multitud, y cuando encuentra al Padre le dice: mira, si puedes creer al que le cree, todo le es posible. ¿Estamos aquí todavía? Todo le es posible. Amados hermanos, llega intercediendo con la vida del Padre,
porque el muchacho, era lógico, no podía expresarse, no podía hablar en aquel momento. Pero el padre era, amados hermanos, la parte fundamental con la cual se podía tratar. Cristo llega reafirmándole y diciéndole: si puedes creer, al que le cree, en una versión dice el que le cree a Dios, menciona a Dios aquí, sobre el que le cree, todo le es posible. Pero creo que entendemos lo que Cristo está hablando, ¿sí o no? Entonces dice: al que le cree, todo le es posible. Y dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y agregó diciendo: ayuda mi incredulidad. En unas partes dice: ayúdame a creer más, ayúdame con mi poca fe. Al final lo que este hombre estaba queriendo decir es: aumenta mi fe. Estamos aquí todavía. Aquí, amados hermanos, hay muchos puntos los cuales podríamos tocar. Trataremos de tocar los que se puedan con el amor de Cristo. Y el primero es la forma en la que Cristo viene diciendo: si puedes creer. Estamos aquí todavía. Este punto es muy importante porque muchas veces, como iglesia, como cristianos, creemos que todo se debe a que Cristo hará en nuestras vidas. Es decir, yo espero y Cristo lo hará. Yo confío y Cristo lo hará. Cuando nosotros lo que tendríamos que manifestar es una credibilidad. El creer, amados hermanos, en Dios genera un poder en nuestras vidas que da la capacidad de poder obtener milagros y maravillas. Y podamos decir: ya lo sé, hermano. Pero no es cuando nosotros querramos o podamos hacerlo, sino que tiene que ser en todo momento. Que estemos en el evangelio, que creamos que Dios puede hacer hasta lo imposible en nuestras vidas. Al que le cree, dice, todo le es posible. Así como Dios nos sanó de ese dolor de cabeza, Dios también puede sanar de un tumor. Así como Dios sanó de una calentura, Dios también puede sanar esa enfermedad terminal que está en nuestro cuerpo. Así como Dios sanó esto, así como Dios sanó lo otro, tan pequeño que podamos ver, porque cuando nuestra fe brilla, amén. Pero cuando vienen las cosas más difíciles, pues ahí también es cuando nosotros como cristianos también tenemos que creer que Dios puede hacer hasta lo imposible en nuestras vidas. Creer y confiar, amados hermanos, que para Él no hay límite. Pero no todo se basa solo en la enfermedad. También hay problemas emocionales, económicos, familiares, aún problemas internos, personales de nosotros mismos, en los cuales tendríamos que aplicar el creer en Dios. Estamos aquí todavía. La Biblia lo dice y nosotros lo conocemos, que el peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Es el mismo usted, es el mismo yo. Lo que nos entorpece en la vida cristiana. Sabe que hay tantas cosas que Dios ha querido hacer con nosotros, pero ha habido tropiezos. Ni siquiera ha sido el diablo, y que Dios lo reprenda, el que nos haya entorpecido, sino que fuimos nosotros mismos, amados hermanos, por nuestra falta de credibilidad, por nuestra falta de autoestima, por nuestra falta de confianza en la bendita misericordia del Señor. Yo siempre he dicho una cosa, es que si Dios nos trajo al evangelio, no nos trajo solamente para hacer la apariencia, para estar sentados o para vestirnos bien, amados hermanos. Nos trajo para que un día nosotros predicáramos su palabra, lleváramos el evangelio a diferentes lugares, para que a través de nuestra vida pudiéramos mostrar su gloria, su poder, su autoridad. Pero escasea hoy en día este tipo de situaciones. Se ora por las personas y no hay un resultado. No hay, amados hermanos, algo que realmente impresione, impacte el corazón de las personas. La palabra, el mensaje que nosotros prediquemos tiene que ir respaldado, amados hermanos, por lo que podamos hacer a través de la oración. Primeramente tendríamos que creer nosotros en lo que Dios puede hacer. Estamos aquí todavía. Creer que Dios puede hacer hasta lo imposible. Estamos aquí todavía. Si nosotros, dejemos aquí un ratito, si a nosotros nos falta la fe, si a nosotros nos falla por momentos,
tendríamos que tomar la actitud que tomó el padre. ¿Qué actitud tomó el papá? En el versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó, es decir, gritó, expresó en voz alta y dijo: creo. Pero agregó diciendo: ayuda mi incredulidad. Es decir, hay una parte de mí, Señor, que no está creyendo. Hay un porcentaje de mí, a veces es el 70%, Señor, que no está creyendo, que no está confiando. Pero ese 30% que yo he puesto le está pidiendo que ayude a ese 70% a creer más en usted. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Disponerme, pararme firme. Y yo le pido que en lo demás usted tenga misericordia, amados hermanos. Y así nosotros podemos provocar la bendita misericordia del Señor. Cristo pudo haber llegado y hacerlo libre una sola vez, pero Cristo quería darnos una enseñanza a nosotros. Ya ni siquiera era para los discípulos, era para nosotros, la generación actual. Estamos aquí todavía. Tu fe tambalea, perfecto, está bien. Pero tiene que haber una parte que cree en Dios. Y esa parte tiene que obligar a la parte que no cree a que se mantenga firme. Sus rodillas van a temblar, sí, va a tener miedo, va a querer salir corriendo, pero mientras se mantenga firme esperando la bendita misericordia del Señor, podemos provocar, amados hermanos, un milagro. Podemos provocar que la mano bendita del Señor se mueva. Nosotros cantamos, ¿verdad? Aunque los días pasen y la prueba, ya nos botaron el video, oye Dios nunca llega tarde, y la cantamos a todo pulmón. Pero cuando la prueba está, ya pasaron varios días, Señor, y la cosa está seria. Estamos aquí todavía y empezamos a aplicar nosotros la de Gedeón, ¿verdad? A pedir señales. Si esa hoja del palo cae, no es tu voluntad. Estamos aquí todavía. Amado hermano, si de alguna manera ya estamos siendo probados en cuanto a nuestra fe, tendríamos que mantenernos ahí. Mire, es muy importante admitir, reconocer que por momentos nos falla la fe, la credibilidad. No lo quiera hacer ante el hombre, no lo haga, pero hágalo ante Dios. Recuérdele a Dios que en su ser hay una parte que todavía no está convencida del todo. Mire, este hombre necesitaba que su hijo fuera libre. No era cualquier situación en la que su hijo estaba padeciendo. Usted que es padre, que tiene un hermano, un sobrino, un hermanito que ama tanto, y usted lo ama tanto que usted quiere que todo el tiempo esté bien. Ahora imagínese el padre viendo a su hijo en esa situación. Era una agonía, porque no solo lo poseía, lo trataba de matar, dice. Ya lo leímos, ¿sí o no? Que lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, lo tiraba en esa parte, buscando arrebatarle la vida. Y el padre ya no hallaba qué hacer, estaba desesperado. Él sabía que con lo que le dijera a Cristo podía provocar el favor de Dios o podía perderlo. Pero la sinceridad, mi hermano, la sinceridad siempre será bien recompensada por el Señor. Por eso dice en Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La hipocresía, el fingimiento. Mire, que muchas veces tratemos de engañar al hombre, no está bien, ¿verdad? Pero es pasable, se puede decir. Pero que tratemos de engañar a Dios, que tratemos de convencernos de que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo,
de que tratemos de alguna manera de encubrirnos y hacernos creer que Dios sonríe con nuestros malos actos, ahí estamos cayendo en un problema muy grave, amados hermanos, donde la palabra se empieza a aplicar en nuestra vida. Por eso nosotros tendríamos que ser sinceros para con Dios, no importando la situación que fuere. Ahora, cuando tenemos falta de fe, de credibilidad, tendríamos que decirle: pero acuérdese, Señor, yo estoy dispuesto, pero acuérdese que hay una parte de mí que no lo está. Hay una parte de mí que no está seguro. Hay una parte de mí que lo está dudando. Y dice: ayuda a mi incredulidad, ayuda a la poca fe que tengo, ayúdame a creer más en ti. Yo quiero creer, yo quiero confiar, lo estoy haciendo, pero estoy dudando, así que ayúdame a confiar más en ti. Estamos aquí todavía. El padre, amados hermanos, fue sincero y le dijo: ayuda a mi incredulidad. Estamos aquí todavía. Podríamos decir que lo que el padre había experimentado minutos o horas antes también pudo haber contribuido a que el padre de alguna manera fuera afectado en su fe, pues había visto a los discípulos uno tras otro ponerle manos, orar por el muchacho, y no podía ser libre. Luego encuentra a Cristo y, como humanamente hablando, nuestros ojos fallan y podemos creer que es un hombre más, una persona más, posiblemente por ese ámbito, pero no se rindió, no se quedó estático. No, amados hermanos, se rindió, sino que siguió insistiendo y le dijo: yo quiero que mi hijo sea libre, en español, pero me falla. Por eso Cristo nomás llega y le dice: el que si puedes creer, el que le crea a Dios, todo es posible. Por eso le ponía el ejemplo yo al principio. Esa enfermedad pequeña que Dios sanó, Dios también puede sanar una enfermedad mucho mayor. Si Dios se manifestó a través de una enfermedad tan pequeña para sanarnos, también puede hacerlo a través de una enfermedad muy grande. ¿Por qué digo? Porque ese ejemplo, porque a veces es fácil, ¿verdad?, creer que se nos va a quitar el dolor de cabeza, porque no es algo mortal. Pero cuando ya nos están hablando de una enfermedad grave que nos puede quitar la vida, ya como que el cuerpo se aflige y se angustia más, y aquel instinto de supervivencia como que brota, y lo primero que aparece es buscar ayuda por el hombre. Sabe que muchas veces el hombre tristemente no podrá ofrecernos una solución completa, sino a medias, limitado. Algo, amados hermanos, que solo será por un momento. En el Evangelio enfrentaremos diferentes situaciones. Como predicadores, como hermanos en Cristo, quisiéramos decirnos unos a los otros: no se preocupe, hermano, este camino es camino de rosas, este camino es un camino hermoso, es un camino donde nada le va a pasar. No podemos, porque es mentira. Al contrario, le van a venir todas las cosas encima. Los problemas que hace años lo dejaron, pues lo van a venir a buscar otra vez. Situaciones, amados hermanos, que creíamos que ya se habían terminado, volverán a nuestra vida. Enfermedades, adversidades, luchas, problemas. No todo es espiritual, lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces se manifestará de forma tan carnal, amados hermanos, que pareciera que es algo de esta tierra, pero no, todo es influenciado por el mismo maligno. ¿Sabe? Buscando que nosotros retrocedamos, que desfallezcamos, que decaigamos, amados hermanos. Pero por eso tenemos la palabra para recordar que el que le crea a Dios, todo le es posible. No hay nada, por muy grande, alto, bajo, ancho que sea, que pueda detenernos. Para el que crea a Dios, todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Aunque usted sienta que ya sus fuerzas no están, no hay. Si cree en Dios, todo le es posible. Por muy negativo que parezca la situación, por muy oscuro, por muy difícil que se vea, al final todo es posible. Nos ha tocado escuchar diferentes comentarios, diferentes opiniones. A veces hemos podido responder y a veces ha tocado callar. Pero por muy dentro de mí yo digo: Señor, yo sé que por usted no hay nada imposible.
Y es mejor aún cuando la gente se toma la atribución de señalar, de juzgar, de hablar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios haga su obra, cuando Dios complete su obra, entonces se van a quedar callados. No por las palabras que un hermano respondió, no por el mensaje que un hermano le dio, sino porque con sus ojos van a ver, amados hermanos, que cuando un pueblo, cuando un remanente confía en el Dios Todopoderoso, no hay nada que sea imposible. Andalaba, quitalaba, samaraya, la obra bendita del Señor se hará manifiesta. Humanamente hablando podríamos decirlo, hermano, hasta aquí llegamos, se acabó todo. Pero como sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, que aunque tristemente no somos perfectos y cometimos muchos errores, pero aún así tenemos la confianza de que Dios sigue con nosotros. Les decimos, aunque ahora no lo vean, mañana lo van a ver. ¿Cuándo va a ser ese mañana, hermano? No sé, pero lo van a ver. No tienen fecha. No, pero lo van a ver. Estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque el hombre quisiera que uno le entregue fecha, le entregue hora, le entregue porcentajes, le entregue muestras reales para ver y decir, pues sí es cierto. No, es creer, amado hermano. Es confiar, es esperar. Y es mantenernos firmes en aquella convicción que ha crecido dentro de cada uno de nosotros. Por eso, cuando este hombre llega y le explica a Jesucristo lo que estaba pasando, Jesús oye y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. Aquí no estamos hablando de lo que hablan otros pastores mediocres, utilizando esta palabra para decirle a la gente, si usted cree que Dios le va a dar un carro, hermano, Dios se lo va a dar. Si usted cree que Dios le va a dar una casa, Dios se lo va a dar, pero no es nada imposible. Para eso no es este versículo. Este es para creer, amado hermano, de que Dios lo va a sacar a pesar de la situación que esté padeciendo. Si Dios ve la necesidad, pues Dios lo va a entregar. Para Él no hay nada imposible. Pero lo principal para Dios con nosotros es nuestras vidas espirituales, es nuestro crecimiento espiritual. Es, amados hermanos, que si estemos listos y preparados, ya sea que para que la muerte nos encuentre o la trompeta sonar esta tarde, amados hermanos, que cuando Cristo venga por nosotros estemos preparados para poder recibir la bendita misericordia del Señor. Lo que Dios ha hecho en nosotros, aún esto es un testimonio muy fuerte, porque lo que Dios ha hecho en usted, nadie más lo pudo hacer. Nadie pudo, ni siquiera creían posible que nosotros estuviéramos como estamos hoy. Le pueden decir muchos, pero yo no veo nada diferente. Tal vez porque no saben a profundidad el cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. El mayor cambio que sucede, y por eso muchos guaguas se agarran de ahí, pero el mayor cambio que sucede es en nuestro corazón, nuestro ser, el centro de todos nosotros, porque desde ahí nacen los buenos sentimientos, el deseo de cambiar, de ser diferente. Cuando Dios entró a nuestro corazón, todo cambió, todo fue diferente, todo agarró vida, amados hermanos. Y ahí es donde podemos experimentar la paz, la tranquilidad, la benevolencia, la misericordia bendita de nuestro Dios. Aunque la gente nos mire y diga, yo no te veo diferente, pero muy dentro de nosotros podemos sentir aquella paz, amados hermanos, que el mundo nunca la pudo entregar, que esta tierra jamás pudo compararse. Pudo entregar deleites, pudo entregar placeres, pero esa paz y tranquilidad jamás el mundo la pudo entregar ni comparar. Estamos aquí todavía. Por eso, la situación que podamos estar atravesando, vayamos a atravesar, siempre tenemos que recordar que se logra a través de la bendita misericordia del Señor. No hay truco, no hay receta, como dijo un hermano, no hay nada oculto. Se basa en mantenernos en la santidad, consagración, ayuno, oración y creer en Dios.
No hay, es que, hermanos, es que aquellos son predestinados. No hay de los que la Biblia habla, es un número del pueblo de Israel. Estamos aquí todavía. No está hablando del tema de la humanidad, sino qué sentido tuviera aquella palabra donde dijo: vayan por el mundo y háganle de mis discípulos. No tuviera sentido. La oportunidad está para todos, amados hermanos, aquellos que se esfuercen, que se mantengan firmes, que crean y confíen en la bendita misericordia del Señor. Hermano, usted cómo ha aguantado tanto tiempo. No hay secreto. Simplemente decidimos creer en Dios y decirle a Dios, confesarle a Dios. Y a veces, si fue necesario, algún hermano, que había una parte de nosotros que no estaba convencida completamente. Y podemos decir: hermano, pues ya lo atravesé, ya lo superé, ya quedé libre. No. Vendrá otra situación en la cual tendremos que padecer o pasar lo mismo nuevamente, en la cual habrá una parte de nosotros que va a creer que Dios puede hacer la obra, y estará la otra parte en la cual estará desconfiando si se puede o no se puede, si será posible o no será posible. Estamos aquí todavía. Recuerde que en el Evangelio cada día hay pruebas, dificultades, adversidades diferentes. A veces ni siquiera sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar el mañana. Pero recuerde que todo se vence de la misma manera, creyendo y confiando que Dios puede hacer hasta lo imposible en nuestras vidas, aferrándonos a la mano bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Amados hermanos, aferrándonos de tal manera que no importa lo que venga, no podamos ser arrebatados de la mano del Señor. Cristo, amados hermanos, nos deja una enseñanza muy fuerte, muy poderosa, y quiere que la mantengamos clara en nuestra mente. Quiere que lo mantengamos día y noche en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es que aquel que le crea a Él, todo le será posible. Todo le será posible. No importa la prueba, la dificultad, la lucha, la adversidad. No importa si lloramos, si deslizamos, si caímos, amados hermanos. Si aún seguimos creyendo en la bendita misericordia del Señor, todo nos será posible delante de su presencia. Todo nos será posible, amados hermanos, en su bendita misericordia. El mundo, el enemigo pudo haber dicho: ya estuvo, me lo acabé, se terminó todo. Para Dios todo es posible. Y por muy imposible que parezca la situación, Dios puede sacarnos de ahí. Dios puede mejorar la situación en la cual estamos viviendo. Dios, amados hermanos, puede de alguna manera ayudarnos. La historia nos presenta estos puntos a seguir. Nos presenta la reacción del Padre, la reacción de Cristo, los momentos que se viven. Y de alguna manera yo sé que tal vez usted puede aprender algo más en ella leyéndola. Amados hermanos, el fin de la palabra con cada uno de nosotros es mostrarnos el camino. El fin de la palabra con nosotros es ayudarnos. Cristo a sus discípulos les dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Pero vemos que hubo más que oración y ayuno en el momento en el que Cristo hizo libre a aquel muchacho. Estamos aquí todavía. No siempre tendremos que solo orar nosotros y ayunar por el problema que estamos viviendo. A veces tenemos que indagar un poco más. Yo escuchaba hace tiempo el testimonio de un pastor. El hermano contaba que él se había metido a una cadena de ayunos, parece, y de oración, y decidió cortarlos porque tenía ciertos compromisos. Dice el hermano que una de sus hijas se enfermó con gravedad, y dice el hermano: yo nunca he corrido por el hospital con mis hijos. Yo me puse a orar por la niña, me puse a orar con ella y con la hermanita, y nos pusimos a orar y a reprender, dice, a reprender al diablo y a quemar todo lo negativo. Dice el hermano: empezamos a sentir aquello, dice, aquel mover, aquel poder. Yo sentía, dice, que ya el diablo no había donde meterse, tantos juegos que le estábamos tirando. Y la niña nada, no había un cambio, un resultado. Hasta que de repente entendí que eso no era causado por el enemigo, sino que era Dios que me estaba mandando un mensaje. Entonces, dice el hermano, yo le dije a Dios: solo déjeme arreglar unas cosas hoy y yo tal día sigo con lo que había prometido.
Y la niña se cayó así, dice, se durmió. Cuando la tocó, todo había pasado. Al día siguiente, como que sin nada. El problema no era el diablo, dice, el problema era yo con el pacto que tenía con Dios. Estamos aquí todavía. El hermano ayunando, orando, tal vez reprendiendo y quemando al diablo. Y no era el diablo, era el mismo que estaba en problemas con Dios. Estamos aquí todavía. No siempre el problema será el otro, será el de afuera. A veces hasta puede ser que estamos metidos en problemas con Dios. Nosotros ayunando, orando, desgastándonos. Y no es ahí el problema, no está ahí la solución. La solución está en recordar lo que le dijimos a Dios, lo que prometimos, lo que le hicimos en promesa, en voto, en juramento, qué sé yo. Y tal vez estamos pendientes y por eso las cosas están saliendo como están saliendo. Lo que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con Él. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios misericordia y mencionarle que ya nos acordamos, pero que necesitamos un tiempecito. Estamos aquí todavía. Sabe que prometer en los momentos de angustia y de aflicción nos pueden llevar a meternos en problemas mayores de los que ya estamos. Por eso es muy importante que con cuidado, con detenimiento, hagamos las promesas que vamos a hacer. Porque hoy podemos estar metidos en algo y estamos creyendo y estamos confiando que Dios va a dar la victoria, cuando lo que tendríamos que hacer es a Dios pedir misericordia y cumplir la promesa. Podemos pasar meses, años, semanas, y mientras no entendamos que es Dios el que está tratando con nosotros, estaremos en problemas. Usted y yo somos los que analizamos y examinamos qué es lo que pasa con nuestras vidas. Yo podría decirle algo, pero puedo equivocarme. Al final es usted mismo el que sabe realmente qué es lo que está viniendo sobre su vida. Nosotros, amados hermanos, como cristianos tenemos que tener un pensamiento propio, una ideología. Escuchar esta palabra, recibirla, pero también analizarla, amados hermanos, y tratar de entender qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. La palabra viene para todos, pero sabe que muchas veces aún a través del mensaje Dios tiene mensajes personales para cada persona. Es decir, con usted estoy hablando. Estamos aquí todavía. Dios, amados hermanos, tiene formas que no entendemos. El evangelio es así. El evangelio es sobrenatural e entendible muchas veces. Pero es esa la gracia y la bendita misericordia de Dios que se mueve en nuestras vidas. Por eso es muy importante que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos, ya sea en el momento que leemos nosotros la Biblia, escuchamos un predicador, que vimos algún mensaje, qué sé yo, en YouTube, en Facebook. Prestar atención, tal vez Dios quiere hablar algo en nuestra vida, mostrarnos algo, recordarnos algo, llamarnos la atención de alguna manera. Amados hermanos, de alguna forma hacernos despertar para que volvamos a su presencia, para que hagamos mejor las cosas, para que creamos más en Él y aprendamos a confiar más en su bendita misericordia. El motivo de la palabra siempre será ese: mostrarnos el camino, ayudarnos en lo que tal vez estemos estancados, ayudarnos en lo que tal vez ya no le hayamos sentido o salida al problema. Es como un nudo que se ha apretado y no hayamos ni cómo soltarlo. Pues Dios, a través de su palabra, busca extendernos la mano. No siempre la forma será la más agradable. A veces será agradable y a veces será algo que va a lastimar, que va a doler. Pero todo es necesario, amados hermanos, para el bien de cada uno de nosotros. Pero depende de usted y de mí si queremos recibir esta palabra. Dependerá de nosotros mismos si queremos dejar que ella entre en nuestro corazón y haga una obra, un cambio, que revise nuestras vidas para ver cómo estamos, cómo andamos. Al final somos nosotros mismos. Por muy ungida y fuerte que venga la palabra, créame, he visto personas resistirse a un buen mensaje y al final es quebrantados con lágrimas y dicen no quiero. Al final es la misma persona la que tiene la decisión de poder recibir esta palabra o dejarla ir, amados hermanos. Pero recuerde, la palabra viene para edificar, para reconstruir, jamás vendrá para destruir, jamás vendrá para desahuciarnos o tirarnos, como dijo el hermano, por ahí al vacío. No, siempre vendrá con el motivo de mostrarnos el camino y darnos una oportunidad. Amén. Dele palmas al Señor. Se pone de pie en esa hora. Vamos a orar. A darle gracias al Señor, amados hermanos. Dios es más que bueno.